¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? ¿También? ¿Cómo les fue de Reyes? Me dieron una paleta payaso y ya. Bueno, algo es algo. Bien, bien. Como no quieren comentar nada de cómo les fue, vamos a continuar. A ver, miren, estoy esperando sus trabajos. Muchos de ustedes no han enviado. Recuerden que estamos a punto de terminar. Solamente nos quedan 4 sesiones. Claro. Para que se termine el curso. Se supone que el viernes 29 de enero se acaba el semestre. Para entonces ustedes, en teoría, ya deben tener calificación. No sé cuándo van a entregar en proyectos. Creo que igual por esas fechas. ¿Sí? Bien. Entonces, se supone que ustedes debieron haber entregado sus trabajos el lunes 4. No se han terminado de entregar. Hoy estamos a 6. ¿Sí? Vamos a dar chance hasta el 11, que sería el próximo lunes, y el próximo miércoles, que sería 13, daríamos calificación de construcción. A partir del lunes 11, vamos a tener revisiones de proyectos. Lo que se va a revisar en proyectos va a ser un apoyo para que ustedes entreguen una propuesta constructiva a los compañeros de proyectos. Me parece que les van a pedir una memoria descriptiva estructural. Esta memoria va a estar acompañada mínimo por un corte por fachada en donde muestre su sistema constructivo y estructural de ese proyecto. Por lo tanto, el lunes 11, el miércoles 13, el lunes 18, el miércoles 20 y el lunes 25 serían los días que nosotros podíamos asesorar lo constructivo. Entonces, para esto, necesito que me manden ustedes un corte por fachada de su propuesta estructural de proyectos para que yo pueda orientarlos y ustedes puedan entregar, pues, más o menos una propuesta aceptable técnico-constructiva. ¿Sí queda claro? Sí, claro, aquí. Entonces, a partir del próximo lunes, espero que me manden sus cortes por fachada para que yo pueda hacerles algunas indicaciones. O sea, los cortes por fachada del proyecto que ustedes están realizando. Recuerden que habíamos comentado semanas atrás que ustedes están trabajando en un terreno duro o en un terreno que tiene una resistencia muy alta. Por lo tanto, la cimentación que ustedes van a proponer va a ser una cimentación a base de zapatas corridas de concreto o zapatas aisladas. Ustedes definan qué tipo de cimentación sería la más adecuada para ese proyecto. Eso es en cuanto a la cimentación. En cuanto a la estructura, ustedes van a proponer, que es lo más lógico, una estructura a base de columnas y traves. Esas columnas y traves pueden ser de concreto o pueden ser de acero. O sea, van a proponer una estructura de concreto
a base de columnas y traves, si es concreto. Y si es acero, pues van a ser columnas de acero y vigas de acero. Eso es para la estructura. Para los entrepisos y cubiertas, si ustedes van a proponer una estructura de concreto, pueden proponer para sus entrepisos una losa maciza de concreto armado para entrepiso y cubierta. Losa maciza para entrepiso y cubierta. O bien, un entrepiso y cubierta a base de vigueta y bovedilla. O bien, un entrepiso reticular, ¿sí? O losa reticular para entrepiso y cubierta. Tienen 3 opciones para los compañeros que manejen una estructura de concreto para sus entrepisos y cubierta. Uno es losa maciza, el otro es vigueta y bovedilla, y la otra es una losa encasetonada o reticular, que es lo mismo. O sea, es reticular porque lleva nervaduras en ambos sentidos y está aligerada con un casetón de unicel. Entonces, tienen 3 opciones para los compañeros que manejen una estructura a base de concreto. Para los compañeros que vayan a trabajar una estructura metálica, su única opción para entrepiso y cubierta es un sistema losa-acero para entrepiso y cubierta. Y para los muros que van a manejar, si están manejando una estructura a base de columnas, todos los muros van a ser divisorios. O sea, absolutamente todos los muros. Y para esos muros divisorios, ustedes tienen varias opciones. La primera sería usar tabique rojo para muro divisorio. La segunda sería tabicón. La tercera sería block, ¿sí? Y una cuarta sería tabla roca. Tabla roca para interiores y tabla roca Duroc para exteriores. ¿Sí? O sea, la tabla roca es un panel de yeso que solo podemos manejarlo al interior. Pero la tabla roca también la podemos trabajar para el exterior y se llama Duroc. ¿Sí? Es una tabla roca o es un panel de cemento con una fibra metálica o una fibra de plástico. Es resistente para exteriores. ¿Sí? Entonces, esas serían las opciones que ustedes tienen para su estructura o para proponer su estructura. Entonces, por lo tanto, en los cortes por fachada que ustedes van a elaborar, indiquen qué tipo de cimentación, qué tipo de estructura, cómo son sus entrepisos, ¿sí? O sea, especifiquen cada uno de estos elementos. Los espesores de las losas, las alturas que van a manejar, los acabados que van a colocar al interior, esto es, sobre los muros divisorios, ¿sí? Sobre ese muro divisorio ustedes van a colocar un acabado. Puede ser yeso, puede ser un aplanado, etcétera, etcétera. Lo mismo va a suceder al exterior. ¿Qué acabado van a colocar? También qué acabado van a colocar en pisos de planta baja, en plafones del entrepiso y el acabado en el piso de los entrepisos. Así como el acabado que ustedes van a colocar en la cubierta. Para las cubiertas ustedes pueden manejar cubiertas planas, cubiertas a un agua, a 2 aguas, a 4 aguas, etcétera, según su proyecto, según su diseño. Entonces, todo eso debe estar reflejado en el corte por fachada, para que yo pueda hacerle algunas anotaciones o hacerles algunas correcciones o darles indicaciones con respecto a esos elementos. O sea, por ejemplo, cómo llega una viga metálica sobre una columna metálica de acero. O sea, ¿cómo llegamos ahí?
¿sí? Entonces hay que meter unos cartabones, hay que meterle cordón de soldadura, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a empezar a proponer, me mandan esos cortes para que yo pueda revisarlos y después hacerles las anotaciones y se los regreso para que se acabe de complementar dicho corte. Se supone que esos cortes ustedes los van a presentar en proyectos, en los cuales se va a indicar su sistema constructivo y estructural que ustedes están manejando para ese proyecto arquitectónico. ¿Sí queda claro? Sí, Arqui. Entonces, me imagino que ya todos ustedes ya tienen proyecto. De alguna forma, me imagino que ya están contemplando su sistema constructivo y estructural. Entonces, se supone que ya debe estar contemplado. Lo que hace falta es afinar ese sistema constructivo y estructural sacando cortes por fachada. Entonces, definan cómo va a ser su cimentación. Repito, puede ser zapatas corridas de concreto o pueden ser zapatas aisladas. Los dos sistemas de cimentación son viables para ese proyecto. Recuerden que si ustedes van a manejar columnas, pues deben manejar sus dados. Ese dado viene en zapatas aisladas o viene en zapatas corridas. Ese mismo dado, si tienen zapatas corridas, el dado queda insertado en esa zapata corrida. ¿Sí? Ahí viene el dado y en donde nace la columna. Si ustedes van a manejar una estructura metálica, lo mismo, tienen las mismas dos opciones de cimentar, zapatas corridas o zapatas aisladas. Por ahí les mandé más o menos a la mitad del curso cómo anclamos o cómo recibimos una estructura metálica a una zapata aislada. Ese detalle es exactamente el mismo para una zapata corrida. Sus pernos, sus cartabones, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo llegamos con esa columna metálica a la cimentación de concreto armado? Con sus placas de acero, ahí tenemos dos opciones. Una es con pernos o con espárragos, ¿sí? Para recibir la columna y empotrarla al lado de la cimentación. Sí, repito, una es con espárragos y sus tuercas. Y la otra forma es con placas soldadas una sobre otra, en los cuales no tenemos espárragos, o sea, no hay tuercas, sino que soldamos directamente la placa de la columna con la placa que ya empotramos en la cimentación. Entonces, esos detalles ustedes ya los tienen por ahí. Si no los tienen o si no se entiende, al momento en que ustedes empiecen a obtener su corte por fachada, ¿sí? Va a aparecer, o sea, tiene que aparecer ese detalle. Si hay duda, es por eso que necesito que ustedes me manden su corte por fachada para que podamos ejemplificar o poder ampliar, ¿sí? esos detalles constructivos, para que ustedes puedan enviarlos posteriormente a sus profesores de proyectos. ¿Sí? Esto no quiere decir que ustedes no puedan estructurar a base de muros de carga. También pueden hacer su estructura a base de muros de carga. Si es a base de muros de carga y estamos trabajando en un terreno duro, por lo tanto, pues vamos a meter, o ustedes van a proponer, una cimentación a base de zapatas corridas, de concreto armado. Y toda la estructura se va a hacer a base de muros de carga. Muros de carga pueden ser con tabique rojo, con tabicón o con bloc. O si ustedes quieren, pueden proponer concreto. ¿Sí? Las losas que van a colocar para entre piso y cubierta sobre esos muros de carga son las que ya les había mencionado. Losa maciza, losa de vegetal y bovedilla o losa encasetonada. ¿Sí? En este caso, el sistema losa cero o la losa cero no va muy de acuerdo con los muros de carga. Tenemos otras opciones, ¿sí? Que son las tres que les acabo de mencionar. Pero yo creo que debido al tipo de proyectos que ustedes están elaborando, pues lo más seguro es que sea
una estructura a base de columnas. Pero en fin, o sea, ustedes pues van a decidir cómo van a estructurarlo. ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Bien, entonces Sí. yo espero que ustedes me empiecen a enviar sus cortes por fachadas a partir del lunes 11 de enero. O sea, son cortes por fachada de ese proyecto. Entonces tenemos el 11, el 13, el 18, el 20 y el 25 daríamos por terminado lo que sería construcción. ¿Sí? En cuanto a revisión de proyecto. Y en sí, los cursos de construcción quedarían terminados el 13 de enero, que sería de hoy en 8. Tienen como límite el 11 de enero, que sería el próximo lunes, para que ustedes me envíen todos los trabajos y el próximo miércoles 13 de enero les daría su calificación de construcción. Y únicamente esperarían ustedes la calificación de proyectos para que puedan promediar y obtener su calificación definitiva. Yo les mandaría la calificación de construcción a los de proyectos el lunes 25 de enero, porque se supone que ellos van a tener su evaluación a lo mejor el viernes 29, ¿sí? Y les darían a ustedes calificación la siguiente semana, o sea, después del 29, pero ya su calificación definitiva. Entonces, construcción, terminamos el próximo miércoles, que sería 13. El miércoles les doy calificación de construcción, ¿sí? Espero sus trabajos el 11 para que el 13 ya esté todo lo constructivo y puedas darle calificación. Si hay por ahí alguien que está atorado o que le haga falta trabajos, lo veríamos el próximo miércoles cuando yo dé calificación, para que ustedes se fueran en la siguiente semana a tratar de complementar esos trabajos que no se presentaron. Pero repito, espero que todos tengan los trabajos el 11 para que el 13 tengan calificación de construcción y se enfoquen únicamente a proyectos, que serían las 2 semanas siguientes, porque va a haber mucha carga de trabajo, no es únicamente de proyectos, sino también de las otras áreas. ¿Sale? Sí, arquitecto. Sí. No sé si tengan por ahí alguna duda. De los trabajos, arquitecto, ¿cuántos llevaríamos hasta el momento? Son cinco trabajos. Es la exposición, es su bajada de cargas y 3 tipos de cimentación: zapatas de piedra, zapatas de concreto armado y zapatas aisladas de concreto armado. Son cinco trabajos. Entonces, hasta la fecha, tengo ya varios compañeros que no tienen ningún problema, ya entregaron todo. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas que ya entregaron todo y no tienen ningún problema. No sé si quieren que les dé los nombres de los compañeros que ya están pues prácticamente fuera. Por favor, arquitecto. Sí, Sí, los voy a leer, no sé cuánto nos quede de tiempo. Si se nos acaba el tiempo, se vuelven a conectar para tener un poco más de tiempo para seguir platicando sobre esto. ¿Sale? Ok, arquitecto. Bien, a ver entonces, Contreras Hernández tiene 9, Galicia Valencia tiene 9, Hernández Corona 7, Hernández Suárez 8, Jaime Escarrión 8, Ontiveros Garnet 9, Rodríguez Padilla 10, Ruiz Mata 8, Flores Lucas 10,
Solorio Sosa, 8. Suárez Ortega, 9. Villa López, 9. Y Samites Perdomo, 10. Son los compañeros que no tienen ningún problema, ya están libres en construcción, ¿sí? Entonces, espero que a partir del próximo lunes se enfoquen a lo que serían proyectos para que me manden sus cortes por fachada y puedan obtener buena calificación en proyectos. Los demás compañeros, pues les hace falta trabajos, no se ha complementado y estoy en espera en que me envíen sus trabajos para poderlos promediar y darles su calificación el próximo miércoles. ¿Sale? Sí, Arqui. No sé si hay por ahí alguna duda. Está bien. De los compañeros que acabo de nombrar, ¿están todos presentes? Parece que sí. 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 Bien. Disculpe, arquitecto, se me cortó el internet. ¿Podría repetirme? Sí, ¿cuál es tu nombre? Villa López, Mario Omar. Villa López Mario Omar. Tienes 9. Ah, gracias. Sale. ¿Alguien más por ahí? Arqui, ¿podrías repetir cuáles son los 5 trabajos, por favor? ¿Perdón? ¿Podrías repetir cuáles son los 5 trabajos, por favor? Sí, ajá. El número 1 son exposiciones. Recuerden que por ahí, o sea, había temas para exponer. El número 2 fue bajada de cargas. ¿Sí? El número 3 fue cimentación a base de piedra brasa. El número 4 fue cimentación de concreto armado, zapatas corridas. Y el número 5, zapatas aisladas de concreto armado. Son los 5 trabajos que se solicitaron o que se supone se llevaron a cabo en este curso. Ok, muchas gracias. Bien, por ahí nos queda pendiente nada más hacer algunas aclaraciones con respecto a la losa superficial de cimentación. Ya no nos va a dar tiempo para verlo en este semestre. Esto lo continuamos el próximo semestre, ¿sí? Vamos a retomar muy rápido la losa superficial de cimentación y finalmente, pues ya nomás veríamos a grosso modo el cajón de cimentación, que se supone ustedes ya tienen por ahí toda la información como para poder proponer o cuáles son las dimensiones mínimas de estos 2 tipos de cimentación que nos hace falta considerar. Para estos 2 tipos de cimentación necesitamos un análisis estructural más profundo, ¿sí? Pero bien, o sea, vamos a tratarlo de verlo muy superficial el próximo semestre para que ustedes no se queden con ¿cómo se llama? Con la idea de cómo representar o cómo aplicar esa carga que ustedes tienen de su casa habitación para una propuesta a base de losa o un cajón de cimentación. Entonces, para su casa habitación, si ustedes se dieron cuenta, en estos 3 tipos de cimentación que ustedes presentaron, para los compañeros que estaban en un terreno de lomerío, en los cuales tenemos una resistencia muy alta, prácticamente la cimentación que se va a colocar, pues puede ser de piedra, pero sería la mínima, ¿sí? Entonces, para ese tipo de suelo, las 3 opciones que se tienen para cimentar prácticamente están sobradas. O sea, hablando de una casa habitación. Si tuviéramos un peso mayor, pues a lo mejor la cimentación de piedra no podría funcionar, entonces a lo mejor entrarían los otros 2 tipos de cimentación. Para el caso de los compañeros que tienen un terreno en una zona de transición, la cimentación de piedra brasa puede ser viable, o más bien los 3 tipos de cimentación pueden funcionar sin ningún problema. ¿Sí?
hablando para esa misma casa habitación. Para los compañeros que están en zona del lago, definitivamente la cimentación que ustedes tendrían que colocar, ¿sí?, sería una zapata corrida de concreto armado o bien una losa superficial de cimentación. La cimentación de piedra para un terreno suave o un terreno de capacidad de carga muy baja, que es la zona del lago, la cimentación de piedra prácticamente quedaría descartada. Así como la cimentación a base de zapatas aisladas. ¿Sí? Recuerden que las zapatas aisladas, comentábamos al inicio, que generalmente este tipo de cimentación las vamos a colocar en un terreno duro, ¿sí?, y en un terreno prácticamente plano para las zapatas aisladas. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un terreno con una capacidad de carga muy baja, la cimentación de piedra prácticamente queda descartada. ¿Sí? La cimentación a base de zapatas aisladas también quedan a un lado. Y la opción podría ser las zapatas aisladas corridas de concreto o bien una losa superficial de cimentación. Ustedes, cuando fueron obteniendo sus tipos de cimentación, se fueron dando cuenta que cuando tenían un terreno duro, pues ustedes obtenían un ancho de cimentación de 25 centímetros, de 27, de 30. Aún sumando el peso propio de la cimentación, que era la mínima, no llegaban a 50 centímetros de base. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues era una cimentación mínima. Pero repito, estamos hablando de una casa-habitación. Si tuviéramos un edificio de 4 niveles, la cantidad de carga aumenta. La resistencia del terreno es la misma. Por lo tanto, la cimentación va a crecer. ¿Sí? Entonces, para la casa-habitación, estos 3 tipos de cimentación que vimos, cualquiera pueden funcionar. ¿Sí? Se recomienda que analicemos muy bien el tipo de suelo, el tipo de la cimentación más adecuada y descartar aquellas que nos pueden ocasionar problemas porque no tenemos el material o porque no hay mano de obra o porque vemos que realmente esa cimentación no es compatible con el tipo de suelo que tenemos. Por ahí algunos compañeros me hacían mención de que prácticamente las zapatas de concreto o de piedra se juntaban. O bien, cuando tenían zapatas aisladas, pues se cimaban dichas cimentaciones. Esto significa que esos tipos de cimentación no son viables para esa construcción. Entonces, tendríamos que meter una losa superficial de cimentación. Pero para esto, tendríamos que checar exhaustivamente los pesos que estamos manejando de esa construcción. Desgraciadamente, no se pueden hacer correcciones puntuales. ¿Sí? Cuando estamos en clases presenciales, generalmente estos trabajos se presentan en clase, hacemos la revisión con todos los compañeros y ahí hacemos correcciones. Y todos los demás compañeros observan qué es lo que estamos haciendo con respecto a eso o cuáles son las condiciones que debemos de considerar para cambiar a otro tipo de cimentación. Entonces, aquí en línea, pues es muy difícil tratar de llegar a esto. Pero aún así, a algunos compañeros les comentaba que por el tipo de suelo que se tiene, pues eso nos daban ese tipo de cimentación. O bien, por ahí les comentaba que la idea era proponer la cimentación que resultara para que ustedes se dieran cuenta de cómo está trabajando o cómo está bajando esa carga en ese tipo de suelo y cómo está respondiendo. O sea, cómo responde con respecto a los anchos de cimentación que se requieren. Entonces, si ustedes compararon o pueden comparar, ustedes tienen todos sus trabajos en casa, pueden comparar qué tipo de cimentación o cuáles son las dimensiones de las cimentaciones que ustedes están obteniendo para esa misma construcción.
Y en base a eso, checar cuál sería la cimentación más adecuada para esa construcción. O sea, imagínense que ustedes fueran a construir esa casa y tienen 3 opciones de cimentar: piedra, concreto y zapatas aisladas. ¿Cuál de esas 3 opciones sería la más viable para esa construcción? Entonces ustedes tienen que analizar, ¿sí? Ver las condiciones en las que se encuentra su casa, ¿sí? Y empezar a, pues no sé si a preocuparse o a verificar sus pesos o a checar si su construcción no tiene hundimientos, no hay fracturas, no hay desplomes, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué condiciones se encuentra su casa? Y la otra es, pues, tratar de averiguar realmente cómo está construida su casa. ¿Sí? Porque ustedes tienen ahorita elementos como para poder definir en qué condiciones se encuentra esa construcción. Y después, qué hacer un poco más adelante, si es el caso. ¿Sí? Entonces yo recomiendo que verifiquen sus bajadas de carga, chequen los pesos que ustedes obtuvieron, ¿sí? O sea, esto es real, es su casa, ustedes están ahí viviendo, ustedes tienen las dimensiones, tienen los materiales, ¿sí? Tienen los elementos para poder analizar, poder verificar, ¿sí? En qué condiciones se encuentra su construcción, cuáles son los espesores de esos muros, cómo está construida, dónde están los castillos, etcétera, etcétera. Entonces tienen esas opciones, ¿sí? Para verificar cómo está su cimentación. Entonces, pues yo espero que lo chequen y que se preocupen, porque esto es real. O sea, esto no es juego, ¿sí? Si ustedes checaron cuánto está pesando su casa, pues tienen arriba de 150 toneladas. Nada más en el ejercicio que estamos aquí considerando, o sea, los ejemplos que les he enviado, con eso, o sea, planta baja y planta alta, con los materiales que estoy proponiendo, que estamos trabajando, tenemos arriba de 110 toneladas de peso para esa construcción. Entonces yo considero que su casa pesa más de 150 toneladas. Saben dónde está ubicada, saben en qué zona se encuentra. A nivel general, tenemos una resistencia de suelo. Entonces, con eso es suficiente para que ustedes puedan verificar todos los datos y, pues no sé, si en un momento dado, a lo mejor más adelante, tomar algunas acciones, ¿no? O sea, recuerden que todo se puede mejorar, todo se puede reconstruir, se puede reestructurar, etcétera, etcétera. Arqui, una pregunta. Perdón. Ajá. Para la entrega del último trabajo, que es de zapatas aisladas, Sí. ¿se va a mandar simplemente el croquis de cómo van las zapatas y los detalles de las diferentes zapatas, o también le vamos a anexar el croquis donde puso las sumas de No, o sea, las... no, o sea, toda esa información se queda con ustedes. O sea, cómo llegan, o sea, cómo se concentra la carga a las columnas. Ah, ok. O sea, lo que ustedes les van a mandar es la planta de cimentación. O sea, ¿dónde están las zapatas aisladas? Ejes, cotas, nomenclatura, Z1, C1, D1. O sea, la planta de cimentación. Ustedes Ok. tienen un ejemplo de esa cimentación y después los detalles constructivos de esas cimentaciones. Ah, ok. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, solo esa era mi duda. Es que pensé Ajá. que también le teníamos que anexar donde están las sumas para las columnas. No, o sea, eso ustedes lo van a realizar. Esa es información que se queda con ustedes. Ah, ok. ¿Sí? Vale, profe, sí, O gracias. sea, lo que ustedes le van a enviar es únicamente su planta de cimentación con los detalles constructivos. Recuerden que los detalles constructivos es donde se especifica dimensiones y propuesta de armados. ¿Sí? O sea, eso es el complemento de la planta de cimentación. ¿Sale? Ok.
Sí, gracias. Bien, entonces el tiempo está por terminarse. En cuanto se acabe, se vuelven a conectar para seguir comentando. Si hay alguna duda, lo seguimos viendo un poco más adelante. ¿Sale? Ok, Arqui. Bien, Gracias. no sé si tengan algún comentario con respecto a lo que les acabo ¿cómo se llama? De comentar. ¿Qué No, pasó, perdón, no? ya se va a cortar. Ya se va a cortar, entonces vuélvanse a comunicar, vuélvanse a conectar y continuamos otros minutos. Va. Sale.